Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar para dar inicio a la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta noche este tiempo que nos das de poder estar nuevamente conectados a través de estos medios virtuales. Gracias por tu protección que nos has dado el día de hoy. Gracias por el sustento que también has provisto para nosotros durante toda la jornada, a través de suplir nuestras necesidades, el alimento sobre nuestra mesa, la protección y tanta bendición, tanto beneficio que recibimos de parte tuyo, Dios amado, que incluso va más allá y también en lo espiritual tú has provisto, Dios amado, para esta jornada. Te damos gracias por esa provisión y en tu amor, esa misericordia tuya que es hermosa para nosotros. Te rogamos que también proveas en esta hora sabiduría, proveas energía, fuerza, para poder estar atento a lo que estaremos estudiando en esta noche, en esta sesión. Y queremos, Dios amado, no solamente que sea de mucho provecho para nosotros, sino que también este estudio sea un medio también para alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos guíe para ofrendar esta clase a ti y también Él sea el vehículo, el medio para que también nosotros podamos seguir aprendiendo cada día más de lo que tú nos has dejado revelado. Te damos gracias en esta hora y te rogamos estas misericordias. Lo hacemos todo a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día entonces vamos con la sesión 18 ya de este panorama escatológico, una introducción a la escatología. El día de hoy vamos a estar estudiando y analizando el capítulo 12 de esta, como decía la vez anterior, de alguna manera como una pausa, una reseña de que hace Juan en la revelación que se le está mostrando de los eventos del último tiempo. Y del capítulo 4 hasta el 11, todo lo que se menciona está centrado en el Señor Jesús. Es como de alguna manera el actor principal y lo sigue siendo. Pero de alguna manera la revelación cambia un poquitito a este personaje secundario, para decirlo de esta manera, y pone atención en los siguientes capítulos, hoy día en el 12, y vamos a estar viendo después el 13, el 14, que también hablan un poco respecto de Satanás, del anticristo y toda esta compañía que tiene Satanás, digamos, de tratar de equiparar, de tratar de igualar lo que es la Trinidad. Por eso él tiene su falso profeta, tiene el anticristo, bueno, está él mismo. Entonces trata de igualar esto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a través de estas dos personas. Entonces, la revelación a partir del capítulo 12 hace, como digo, como una pausa de los relatos, aunque lo siga haciendo, pero es como más como un apéndice, por decirlo así, como para darme a entender, como una explicación, un paréntesis respecto de los eventos, cómo se van haciendo y presenta una serie de como de mini resúmenes, ¿ya? Lo veíamos la clase anterior, donde en los últimos versículos del capítulo 11 hacía como un resumen de lo que significaba la séptima trompeta. Ahora respecto en el capítulo 12 vamos a estar analizando lo que es la guerra propiamente tal, pero vamos a estar analizando tres personajes principales y también la guerra propiamente tal, una en el cielo y otra en la tierra. Pero finalmente es como un resumen, una recopilación, es la introducción a lo que viene de manera posterior con, digamos, con más detalle. Entonces, aquí en el capítulo 12 nosotros, como ya mencionaba, nos encontramos con una situación donde se nos es manifiesto que la ira, no solamente de parte de Dios, sino que también la acción de Satanás, del anticristo, del falso profeta y todo lo que lo que conlleva de estos tres personajes se va a intensificar. Todo va a hacer que el escenario sea mucho más trágico, mucho más violento.
Y por eso es que he tomado Apocalipsis 12, versículo 7, donde dice, entonces hubo guerra en el cielo. Todo, de cierta manera, se ha desarrollado hasta la mitad de estos 7 años que corresponden a la tribulación. La primera mitad se ha desarrollado gloria, alabanza, obviamente que han habido acciones en el cielo, pero todo finalmente lo que es como destrucción, juicio, ha estado presente en la tierra. Desde la mitad, donde ya hemos mencionado que la séptima trompeta da inicio a esta segunda parte, se empieza a desarrollar eventos que ya escapan a lo que es la tierra y llega incluso hasta el cielo, en términos de ira, en términos de guerra, en términos de lucha propiamente tal. Y Satanás de alguna manera está tratando de hacer todos sus intentos, nosotros conocemos la historia hasta el final, entonces podríamos decir que son sus últimos intentos, para lograr su objetivo. Y en estos 3 años y medio posteriores, finales, los segundos 3 años y medio, Satanás va a tener este rol primordial. Y por eso es que hay es como este cambio, no cambio de que Jesucristo pierda la relevancia, la importancia, sino que cambia la perspectiva desde donde se está relatando o desde donde se está mostrando la revelación a Juan finalmente. Entonces, en este capítulo 12 se desarrolla una guerra. Y esta guerra, hermanos, parte con 3 personajes. Ellos son los personajes centrales, los personajes que dan el cuerpo finalmente, los 3 personajes que son como los fundamentos de esta guerra. Y lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En el primer versículo, en versículo 1 y 2, se nos presenta a la mujer. Si ustedes leen, el versículo 1 dice, una gran señal apareció en el cielo. Cuando nosotros leemos esta palabra señal, inmediatamente tenemos que entender que hace Juan una referencia a un símbolo. No es que esté literalmente viendo una mujer, o mejor dicho, que signifique literalmente una mujer. Juan, obviamente, en la revelación ve una mujer, pero no significa que sea una mujer. Es una señal, es un símbolo. Y ya vamos a ir entendiendo a la luz de este pasaje a quién hace referencia. Obviamente yo lo voy a mencionar con el análisis que estamos haciendo de este primer personaje. Entonces, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer, hermanos, yendo así directo al grano, como se dice, representa a Israel. Dice, pero pastor, ¿cómo Israel, que uno lo lee y en términos generales entiende que es un pueblo y que podría ser un hombre, pero, y por eso hacía énfasis en el tema de que es un símbolo, una representación. Esta mujer eh, representa a Israel. Y esto no es algo extraño. Vemos en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, en los pasajes que ustedes están viendo ahí en la pantalla, donde a Israel se le describe como una mujer. Por lo tanto, que Juan ahora diga, vi una señal, una mujer vestida del sol, no es algo extraño, ¿ya? Porque tenemos sustento en el Antiguo Testamento donde también se hace o se describe a Israel como una mujer. Y en el relato bíblico de estos primeros 2 versículos se describe que su condición es una condición glorificada porque es la nación escogida por Dios. Ya esto de que es vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, una corona con 2 estrellas, manifiesta esto que es una representación de alguien glorificado, de alguien importante, de alguien escogido por Dios. ¿Ya? Esas 2 estrellas
simbolizan también a las 12 tribus de Israel. Que estuviera encinta, como dice, estaba encinta, el versículo 2, y gritaba por dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. El que estuviese encinta también habla y también simboliza a Israel. Tenemos a Isaías, a Jeremías, donde se hace alusión también a este símbolo. Por lo tanto, a la luz de lo que Dios ya venía describiendo en el Antiguo Testamento, entendemos que esta mujer es Israel. Y en la medida que avancemos vamos a ir tomando aún más, va a ir tomando aún más cuerpo esta definición que estamos haciendo ahora, ¿ya? El primer personaje, una mujer que representa a Israel. Como segundo personaje, tenemos a un dragón, descrito en el versículo 3 y 4. Este dragón, que es una segunda señal, versículo 3, entonces apareció otra señal en el cielo, otra representación, otro simbolismo. En el versículo 9 se dice literalmente que este personaje es Satanás. Versículo 9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Ya? Entonces, dentro del mismo relato, se dice que este dragón, que de hecho eh, es la única parte en las escrituras donde a Satanás se le ilustra a través de esta imagen de un dragón. Ahora, la descripción que se hace de él, un dragón rojo o escarlata, como dice Reina Valera del 60, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, su cola arrastró la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Esa descripción representa la realidad de su persona y de su carácter. El color rojo es un color de sangre. La descripción manifiesta también el hecho de que es alguien que viene muy, muy airado. ¿Ya? Finalmente, habitualmente nunca vemos un dragón en la representación extra bíblica de que el dragón sea alguien muy amigable. Siempre se le retrata como alguien feroz. Y en este pasaje obviamente tiene ese sentido. Alguien feroz de color escarlata, que también es símbolo no solamente de furor, sino que también es el color de la sangre. Es alguien que va a derramarla finalmente. Ese es como el simbolismo. Y su poder no solamente está aquí en la tierra, sino que se extiende hasta el cielo, porque arrastró a 1/3 de los ángeles. Y esto obviamente nos hace pensar, cuando Satanás se reveló, es como que está poniendo una introducción a estos personajes, porque habla del dragón que arrastró, que trajo consigo en su rebelión a 1/3 de los ángeles, es lo que nos enseña el resto de las escrituras. Y la intención de este personaje, de este dragón, era o es y seguirá siendo destruir al Mesías, pero también destruir a la mujer. La última parte del versículo 4 dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces, este relato inicial dice, estaba Israel que estaba con dolores de parto, ya vamos a ver por qué, pero entendemos que si es Israel podría ser el Mesías, pero ya lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Y por otro lado está este dragón. Inicialmente, antes de que Cristo diera su vida en la cruz y desde antes de eso, el dragón, Satanás, estaba intentando destruir a Israel y obviamente también al Mesías. Y justamente el tercer personaje es el hijo de esta mujer, versículos 5 y 6, y entendemos que es Jesucristo. Mire lo que dice, versículos 5 y 6.
Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, por medio de Israel nace el Mesías y por eso la ilustración de Israel es una mujer, ¿ya? Que estaba encinta y que obviamente da a luz a un varón. Y ese varón es Jesucristo. El dragón se paró, quería devorar al hijo que ella iba a dar a luz, pero ese hijo iba a regir a todas las naciones, no puede ser otro que el Señor Jesús, y ese hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces fue llevado, ¿ya? Satanás no lo pudo destruir. Pensó que lo había destruido en la cruz, pero finalmente él resucitó, venció al enemigo más poderoso que Satanás tenía, que era la muerte. Sus esfuerzos se dirigen a destruir a Israel o a la mujer, pero no lo consigue. Y Dios protege a la mujer, a su hijo, frustrando los planes del dragón, los planes de Satanás, como dice ahí Mateo 24. Estos tres personajes son centrales y podríamos decir que son centrales a lo largo de la escritura. Y estos tres personajes son, como decía al inicio, los tres pilares, los fundamentos de cómo se va a desarrollar la historia. Porque estos tres personajes, hermanos, van a dar pie a una guerra, principalmente de parte de Satanás. En él se centra el resto de la historia. Me refiero a la historia del relato de este capítulo 12. Entonces, se produce una guerra. Primero en el cielo, versículos 7 al 12. Versículo 7 dice, entonces hubo guerra en el cielo, como leía al inicio en la introducción de esta sesión. No se menciona, hermanos, la razón de la guerra, pero de alguna manera la podemos entender. Porque dice en la segunda parte del versículo 7, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hermanos, Satanás ya había sido echado fuera del cielo, de la eternidad. Pero de cierta manera Dios le permitía regresar, tener libre entrada. Pastor, ¿cómo podemos determinar eso? Tenemos la historia de Job, donde en el primer capítulo decía, y en medio de los hijos de Dios venía Satanás. Y el Señor le presentaba a Job, ¿has considerado a mi siervo Job perfecto, como no hay nadie como él, etcétera? Y tenían un diálogo. O sea, Satanás ya había sido expulsado por su rebelión, pero de cierta manera tenía acceso a llegar delante del trono de Dios. En esta ocasión, en este punto de la historia, Satanás quiere volver a entrar al cielo, pero sus intenciones ya no eran ir a conversar, por decirlo de esa manera, con Dios. Ahora su intención era tomar el trono. Va con sus huestes, el dragón y sus ángeles, dice. O sea, va con sus legiones, no va él solo. Por lo tanto, había otra intención. Lo podemos, obviamente, no podemos ser categóricos, pero lo podremos deducir por el relato bíblico. Ahora, lo que sí no tenemos claridad es cómo se desarrolla la guerra, esta batalla. Pero sí lo que podemos decir es que esta es una guerra muy intensa, por decirlo de una manera quizás muy elegante. Si ustedes se fijan, dice, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. O sea, el énfasis que pone, luchó Miguel y sus ángeles, y los que lo acompañaban, y los ángeles, y el dragón y sus ángeles también lucharon. O sea, era muy intenso la situación que se estaba generando en esta guerra de seres espirituales.
de un ángel contra un ángel caído, de los ángeles contra los demonios. Es Miguel, justamente que es descrito como el arcángel guerrero, por decirlo de esa manera, enfrenta al dragón, cada uno con sus huestes, en una batalla violenta, intensa. No sabemos cuántos mueren, si hay muerte, no hay muerte, cuánto dura esta batalla, cuántos son el número de los ejércitos que hay por cada lado, cómo es que pelean, en qué lugar pelean. Obviamente sabemos que es en el cielo, pero a eso mencionaba yo al inicio, hermanos, cuando hablaba que este dragón tiene poder, tiene potestad intensa, porque no solamente alcanza la tierra, sino que también alcanza el cielo. Y esto ya nos habla, hermanos, de la intensidad del juicio, de las repercusiones de la ira de Satanás, porque hay guerra en el cielo y lo va a haber en la tierra, ya lo vamos a analizar. El resultado de esta guerra es que Satanás es expulsado de manera completa, permanente del cielo. Ya no puede volver. Ya no hay, como dice el versículo 7, no hay espacio para ellos en el cielo. Ya no hay cabida. Y el versículo 9 que lo mencionaba al inicio, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, de manera definitiva. Ya se habían, como dije, ya habían sido expulsados, pero de cierta manera tenían permitida la entrada. Ahora fueron expulsados para ya no volver más, ya no hay cabida. Eso obviamente enoja mucho a Satanás y todo su furor es recepcionado por los moradores de la tierra y el mar. A ellos se les va a enfrentar, a ellos, contra ellos se va a desquitar, por decirlo de esa manera. Pero su tiempo de acción va a ser breve, 3 años y medio, no más que eso. Pero además de esta guerra en el cielo, hermanos, va a haber una guerra en la tierra. Posterior, Satanás es expulsado, Satanás es echado fuera del cielo de manera permanente, llega a la tierra con ira, con enojo, frustrado, y va a realizar 3 grandes ataques que se desarrollan a lo largo de estos 3 años y medio. No es que sea uno detrás de otro, es un proceso de 3 años y medio donde él ataca, persigue, quiere hacer daño, obviamente a sus objetivos. Y esto está del versículo 13 al versículo 17. El primer ataque, después de tratar de entrar al cielo, atacar a Miguel y sus ángeles, o a su ejército, o al ejército celestial, si queremos decirlo, redirige su ataque a Israel. O sea, llega aquí a la tierra expulsado del cielo, donde ya no tiene más cabida, y ataca a Israel. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Ya dijimos, la mujer es Israel. Había dado luz al hijo varón. Durante la tribulación, hermanos, la persecución de Satanás a Israel va a ser aterradora. Se va a ir con todo en contra de Israel. Lo va a atacar, lo va a perseguir, lo quiere destruir de una manera un poco quizás desesperada, medidas desesperadas para tratar de lograr su objetivo.
Pero finalmente al que tiene que destruir, que es Dios, no tiene ninguna posibilidad, a Jesús tampoco. Por lo tanto, dirige su ataque hacia Israel, lo persigue, pero Dios va a proveer los medios para que Israel escape, para que Israel se cubra, para que Israel no sea destruido. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, Israel, esto de que se le entreguen alas, las alas representan fortaleza en las escrituras, representan fortaleza y velocidad. Entonces, Israel, de alguna manera, Dios va a proveer los medios. Algunos manifiestan que quizás vayan a ser los gentiles que vayan a ayudar a Israel a escapar, como de alguna manera sucedió en el Éxodo, cuando los egipcios dieron oro y todas las pertenencias, así como salgan de aquí, váyanse. Algunos lo piensan y lo relatan, y puede ser, pero sí entendemos que Dios lo va a proteger y va a darle los medios para que de una manera rápida y con fuerza, con determinación, Israel se escape al lugar que Dios había preparado para ser resguardado. Y es interesante lo que dice aquí, por eso entendemos que todos estos eventos de persecución se van a desarrollar durante los 3 años y medio que quedan. Dice, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso manifiesta la realidad de este desarrollo durante esta segunda parte de la tribulación. Entonces, este Israel, representado por la mujer, va a escapar a un lugar provisto por Dios. Va a ser guardado durante el periodo de la tribulación. Algunos dicen que es Petra, un lugar, una ciudad esculpida en las piedras en el desierto de Israel, y puede ser una posibilidad. Daniel da otros detalles, pero explícitamente aquí en el texto de Apocalipsis 12 no se nos dice dónde, solo que es en el desierto. Lo importante es que Dios va a guardar a Israel. Y si Dios guarda a Israel, Satanás no va a poder hacer nada. Se ve frustrado su ataque. Como su ataque se ve frustrado, Satanás hace un segundo ataque. Y en este segundo ataque, su forma de ataque es distinto. No es directo, no él atacando, persiguiendo a Israel, sino que es un ataque a distancia, como lo sabemos. Versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Satanás desde lejos quiere a toda costa conseguir su propósito de destruir a Israel. Lo quiere hacer, ese es su propósito, lo tiene que cumplir. No necesariamente si este dragón o esta serpiente arroja agua de su boca, necesariamente es literal porque es un símbolo. El agua también, de cierta manera, o las grandes aguas, manifiestan o representan al mundo, representan problemas. Por lo tanto, lo que Satanás puede ser que vaya a ocupar es justamente dificultades económicos, de índole de naciones que persigan a Israel, entre otras cosas, para destruir a Israel. No necesariamente va a ser de manera literal que vaya a ser un río que salga de la boca de Satanás, porque todo está en sentido de ilustración, de señal. Por eso no podemos ser categóricos en que va a salir agua desde la boca de Israel, perdón, de Satanás para destruir a Israel. Pero Dios va a proveer por medio de la tierra protección para Israel.
Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Otra vez más, el ataque de Satanás es detenido, es- Satanás ve fracasado una vez más su intento de destruir a Israel, pero luego de este ataque hace el tercero que mencioné. Pero el tercer ataque, hermanos, ya no es contra Israel, una medida desesperada. Como sus ataques anteriores no resultaron, cambia de foco, cambia su objetivo. Como dice el versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Lo más probable, hermanos, que este ataque que Satanás va a realizar es en contra de los creyentes en general que hay en esa época, o que habrá en esa época. Porque la segunda o la última parte del versículo dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Da la explicación de quién es el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Por eso podemos entender que Satanás, luego de tratar de destruir a Israel por medio directo, por medio indirecto, finalmente va a tratar de atacar a los creyentes en general que haya en esa época. Esto, hermanos, nos muestra lo feroz, porque no solamente se van a estar desarrollando las copas que vamos a analizar más adelante, el juicio de las copas, sino que se va a estar desarrollando estos ataques progresivos, insistentes, continuos de Satanás hacia Israel y posteriormente hacia los creyentes en general. Este es el escenario que se desarrolla, hermanos, en esta segunda parte de los 7 años de tribulación. Por eso es que la segunda parte se conoce o se le llama la gran tribulación, porque es aún mucho peor que los primeros 3 años y medio. ¿Qué concluimos de todo esto, hermanos? O quizás qué puntos podemos rescatar más que quizás conclusión. Primero que el escenario de la segunda mitad de los 7 años mucho más trágico, como decía, lo mencionaba, mucho más violento, mucho más intenso. Ya Satanás declaradamente puesto en la tierra, haciendo de las suyas, manifestando toda su furia, todo su enojo, toda su frustración por no lograr sus objetivos. Y todos los eventos que se están desarrollando, hermano, tienen un carácter astronómico. Esto suena muy rimbombante, muy grandioso, casi como de película. Pero hermanos, Satanás luchando en el cielo contra Miguel no le resulta, es echado fuera ya de manera permanente, llega a la tierra y trata de destruir a Israel sí o sí. Este es Satanás mostrando su cara. Nosotros a Satanás lo conocemos de cierta manera, quizás no obviamente físicamente, pero conocemos sus artimañas. Mentiroso, engañador, pero este lado más terrible no lo conocemos, pero ahora va a manifestar todo lo que él es. Y la próxima lección, hermanos, vamos a estar analizando al anticristo, que es como el Señor Jesús. Satanás es como Dios Padre, el anticristo es como Jesús y el falso profeta es como el Espíritu Santo. Por eso hacía alusión y mencionaba esta como triada, este grupo de tres que trata de equiparar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El intento de Satanás siempre es tratar de ser Dios. Y este es Satanás, hermano.
mostrando, como decía, su naturaleza, ya mostrando todo lo que es y tirando, como se dice en buen chileno, toda la carne a la parrilla para lograr sus objetivos. No se va a guardar nada. Y estos 3 años y medio que siguen van a ser muy terribles. Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar ahí, porque recuerden que nosotros tenemos la convicción de que la iglesia es arrebatada antes de todo este juicio, porque la iglesia no está puesta para juicio, ni siquiera de vivirlo de una manera indirecta. Y eso nos trae esperanza, eso nos trae gozo, nos trae dicha por el plan de Dios. Plan que se va a cumplir sin lugar a dudas. Bien, hermanos, vamos a orar para concluir la sesión del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por este tiempo de seguir estudiando estos eventos del fin de los tiempos. Dios amado, qué terrible cómo va a ser el escenario de la tierra durante ese periodo. Esto nos anima a vivir una vida santa, una vida de fe para no estar en este lugar cuando todo eso ocurra, sino que experimentar el rapto del cual nosotros creemos que tú has hablado y has enseñado en tu palabra. Dios bendito, pero también vemos que nuestras armas no son carnales, porque la guerra no es carnal, sino que contra huestes espirituales. Satanás es un enemigo poderoso y no lo podemos vencer, pero sí te tenemos a ti. Que así como vas a frustrar los ataques de Satanás al cielo, en la tierra, a Israel, a todos, así tú también nos proteges el día de hoy, con ese mismo poder. Y por eso Judas tan determinantemente decía, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos puros y sin mancha delante de Él. A Él sea la gloria, el imperio. Y ese eres tú, Dios amado, porque tú eres el único poderoso para guardarnos, para que podamos llegar ante tu presencia. Te damos gracias, Dios amado. Gracias por poder estar estudiando este tema, abriendo un poquitito más la amplitud de nuestro conocimiento respecto de esto. Quizás no profundamente, pero poder conocer un poco más, sin lugar a duda que nos anima y nos sentimos bienaventurados al estudiar las profecías del libro de Apocalipsis. Te damos gracias, Dios eterno. Te bendecimos y te rogamos que todo esto sea de mucho provecho para nuestra vida. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.